distinguidas autoridades que nos honran con su presencia, distinguidos colegas, distinguidos amigos, y en especial queridos alumnos del Colegio Sucre, hogar en el que yo me formé, y les agradezco de todo corazón que se hayan hecho presentes aquí. Muchísimas gracias por su presencia. Con referencia al tema del libro, queridos amigos, quiero señalar que al término de la Segunda Guerra Mundial, las dos principales potencias vencedoras de aquel conflicto bélico, la Unión Soviética y los Estados Unidos, comenzaron una guerra de baja intensidad de dominación mundial. Ese periodo en la historia se conoce con el nombre de la Guerra Fría, cuando ambas superpotencias querían atraer a su órbita política y económica a la mayor cantidad de países del mundo. Y en esta disputa mundial crearon una serie de guerras y conflictos en todos los rincones del planeta. Pues bien, queridos amigos, Estados Unidos, con la finalidad de tener una supremacía, encargó a su industria bélica construir un superavión espía capaz de ingresar al territorio de sus enemigos, que en ese momento eran la Unión Soviética y China, inmensos territorios, pero con la seguridad de no ser derribados. Entonces la industria americana, esa gran industria bélica de los Estados Unidos, comenzó a trabajar en el diseño de un avión espía, y al poco tiempo se obtuvo resultados. Lograron construir un avión que para entonces, señores, era la máxima expresión de la tecnología del espionaje. Un avión que podía volar a 23.000 metros de altura, es decir, 23 kilómetros de altura, en una época en la que no había arma capaz de poder derribarlos. Entonces, estos aviones ingresaban a la Unión Soviética, eran captados por los radares de defensa soviéticos, pero nada se podía hacer porque no había arma para poder tumbar a semejante altura. Entonces los científicos soviéticos empezaron a trabajar en una raqueta capaz de llegar a esas alturas, y pues lo lograron. Y obviando otros detalles que ustedes van a leer en el libro, resulta que el 1 de mayo de 1960 una unidad militar soviética que estaba ubicada en Sverdlovsk logró tumbar un avión U-2, porque esta raqueta estaba especialmente diseñada para buscar el calor del motor del avión, y lograron capturar al piloto vivo, al piloto americano Francis Gary Powell. Queridos amigos, este fue el mayor escándalo de la Guerra Fría entre las dos superpotencias, el mayor escándalo, porque estaban a punto de firmar un tratado de paz, y resulta que el piloto fue juzgado en Moscú, y este realmente fue un escándalo, y ustedes van a conocer todos los detalles aquí. Entonces, queridos amigos, el primer U-2 cayó en la Unión Soviética, tumbado por una raqueta. El segundo U-2 cayó en Cuba en plena crisis de los misiles y casi causa una catástrofe nuclear. Nunca antes la humanidad estuvo tan cerca del apocalipsis bíblico como en esa fecha.
y resulta que el tercer U-2 cae en Bolivia y pasa completamente desapercibido. Lo único que se tiene son unos comunicados, unos titulares grandes en los periódicos Presencia y El Diario, y una breve explicación de la embajada americana con referencia a ese avión que, según ellos, entró por desvanecimiento del piloto, etc. Pero aquí viene la pregunta, queridos amigos: ¿qué peligro representaba Bolivia para Estados Unidos para que haya mandado semejante fortaleza de espionaje? ¿Qué riesgo tenía Estados Unidos ante Bolivia para mandar un avión U-2? Y la única explicación que encuentro, queridos amigos, es que ese avión vino en busca del campamento de Che Guevara. No hay otra explicación. Resulta que el famoso guerrillero Che Guevara había desaparecido de Cuba en abril del año 1965. A partir de ese momento no apareció en ninguna parte más. Y la prensa sensacionalista empezó a escribir de que el Che Guevara había sido eliminado por Fidel Castro, que había sido fusilado, que estaba enfermo, que estaba preso en la isla de Pinos. Eso decía la prensa. Pero los organismos de seguridad de los Estados Unidos tenían otra idea. Y ocurre que en enero del año 1966, en una gran conferencia llamada Tricontinental, se leyó el mensaje de Che Guevara, donde lanzó la consigna de crear 2, 3, muchos Vietnams. Entonces aquí sí que se despertaron las alarmas de Estados Unidos y dijeron: Che Guevara está en algún lugar de Latinoamérica organizando guerrillas. Y desde ese momento, queridos amigos, comenzó una gran cacería mundial para capturar a Che Guevara. Los organismos de inteligencia decían: Che Guevara tiene por patria de origen la Argentina, entonces es muy probable que esté por allá. No sabemos si ese fue el primer avión U-2 que vino a Bolivia, si fue su primera incursión, pero lo cierto es que el día 28 de julio del año 1966, cuando este avión había fotografiado todo el sudeste boliviano y volvía a su base en Panamá, quiso el destino que, por buena suerte o por mala suerte, una de esas grandes montañas que tenemos en los Andes, que cuidan nuestra soberanía como verdaderos centinelas silenciosos, una de esas grandes montañas, como si fuera un imán poderoso, lo atrajo al avión y en su cumbre se hizo pedazos. El hecho fue presenciado solamente por los comunarios de un lugar llamado Llanquera, que está ubicado en North Caracas. Ellos participaron a las autoridades, luego vinieron militares de Panamá americanos y junto con soldados bolivianos cogieron hasta la última tuerca del avión y se lo llevaron. Bien, jóvenes, cuando terminé de escribir el libro, yo dije que este libro estaba incompleto si es que yo no iba al lugar donde cayó el avión. No les cuento los detalles, fue muy difícil llegar a esa remotísima aldea que se llama Llanquera. El detalle está en el libro, pero llegué a Llanquera y conversé con viejos comunarios que habían sido testigos presenciales del hecho. Y lo más importante, lo más afortunado, por un golpe de suerte, uno de ellos había guardado una rueda del avión, es decir, una rueda, un
enterrado durante 50 años bajo su cama. Y bueno, queridos amigos, esa rueda está ahí. Al término de este acto ustedes van a poder pulsar y pues verán que seguramente es una aleación especial porque es bastante pesada. Y yo no sé de qué parte del avión es. Estaba aquí nuestro amigo Eduardo Scott, experto en el tema, y yo quería preguntarle después algo referente a esa pieza. Pero bien, amigos, la segunda parte del libro consigna todo el proceso Powers por primera vez en español. Este célebre proceso, el más grande litigio que hubo entre las dos superpotencias. Aquí está la acusación, la defensa, la última palabra de Powers y la sentencia. Es de gran interés para mis colegas abogados, para los fiscales, para los jueces, para los estudiantes de derecho, porque son verdaderos modelos de acusación y de defensa. Estamos acostumbrados a leer literatura jurídica de Occidente, pero no de la Unión Soviética. Y van a ver, es admirable, en un proceso de exilio, la sentencia tiene unas 5 hojas. Y aquí en Bolivia, gracias al formalismo heredado del Código Napoleónico, para resolver un incidente, queridos amigos, 6, 7 páginas habríamos seguido. Por eso creo que esto puede servir de modelo, como en un proceso tan célebre se dicta una sentencia corta y bien sustanciosa. Estoy seguro que servirá de guía para muchos colegas profesionales. Bien, queridos amigos, no quiero cansarlos, solo quiero decirles que les ofrezco esta lectura para que conozcan una página de la Guerra Fría que las dos superpotencias libraron en nuestro territorio. Historia en la que el U-2 se hizo añicos en la árida tierra de Yanquera, dejando su material secreto esparcido en un radio de 5 kilómetros, lejos, muy lejos de la escuelita de la Higuera, donde un año después sería ejecutado el legendario guerrillero Ernesto Che Guevara, a la vista de un agente de la CIA que certificó su defunción y que fue el primero en fotografiar su diario. La implacable persecución había terminado. Cazador y presa, acechador y fugitivo, perseguidor y perseguido, el U-2 y el Che Guevara finalmente encontraron su tumba en tierra boliviana. Gracias.